Lidia Núñez, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Hombre, bien, dejábamos la semana pasada el episodio medianamente tranquilos y de repente pues tenemos esta convocatoria electoral de la que no hablamos en el episodio anterior, pero que, bueno, pues que queremos dedicarle este episodio a una convocatoria electoral que, aunque se estaba hablando incluso desde hacía meses, digamos que con algo tan concreto como la fecha y la convocatoria oficial, pues a más de uno le ha pillado por sorpresa. Incluso luego lo hablaremos contigo, Frank, con los partidos, pero incluso dentro de los partidos a más de uno le ha pillado con el pie cambiado. Pero bueno, vamos a hablar en detalle de esta convocatoria electoral para el 12 de mayo en Cataluña. Y vamos a empezar contigo, Lidia, poniendo las cosas sobre la mesa, o dicho de otra manera, los datos sobre la mesa. Vamos a poner un poquito de contexto a este adelanto electoral, Lidia. Pues sí, voy a tratar de hacer un resumen para ver qué ha pasado para llegar hasta este adelanto electoral, ya que pues yo creo que en los últimos meses estamos hablando mucho de Cataluña, pero muchas veces no conocemos bien las dinámicas políticas internas de esta región. Empezando por el principio, más próximo, tampoco ir muy atrás, tenemos que remontarnos a las elecciones anteriores que se celebraron en febrero de 2021, cuando aún había importantes restricciones por la pandemia. Esto es relevante destacarlo, ya que la participación fue del 51,2%, que es un porcentaje muy bajo en general y en particular en Cataluña, donde los porcentajes de participación son bastante elevados y rondan el 72, el 75%. De hecho, justo las anteriores, las de 2017, que se convocaron de manera extraordinaria por Mariano Rajoy a través del 155, participó el 79% del censo. Así que bueno, así nos hacemos una idea de los porcentajes de participación que suele haber en Cataluña. Pero volviendo a 2021, los resultados fueron muy interesantes después de años de una amplia fuerza independentista, ya que fue el PSC el partido que más votos obtuvo, un 23%, seguido de Esquerra con un 21,3% y en tercer lugar Junts con el 20%. Esto se tradujo en 33 escaños tanto para los socialistas como para los republicanos y 32 para Junts. Otra novedad este año fue la irrupción por primera vez de Vox en el Parlamento catalán, donde obtuvo 11 escaños, siendo así la cuarta fuerza. Luego estaría la CUP con 9 escaños, en Común Podem con 8, 6 de Ciudadanos, que sí todavía existen en este Parlamento, y 3 del Partido Popular, siendo la fuerza minoritaria. En un primer momento hubo un gobierno independentista de coalición entre Esquerra y Junts que contó con el apoyo en la investidura de la CUP. Así, Per Aragonés fue investido presidente en la segunda ronda en mayo de 2021. Sin embargo, un año y medio después, en octubre de 2022, Junts decide, tras una votación interna de la militancia, romper con sus socios y abandonar el Ejecutivo, bajo la premisa de que Esquerra no habría cumplido los puntos de la agenda independentista del gobierno. Entonces Esquerra pues decide continuar con el gobierno en solitario con sus 33 escaños. No se puede resumir mejor en menos tiempo 3 años de la política catalana, que la política catalana siempre ya cuesta más de resumir que casi cualquier otro tipo de política. Pero, aunque quizá luego lo hablaremos un poco más en detalle, sea el pretexto, la convocatoria electoral avanzada de este pasado miércoles por parte de Per Aragonés viene dada por lo ocurrido en las últimas semanas. Lidia nos ha resumido los últimos 3 años. A ver si te podemos pedir lo mismo sobre qué ha ocurrido en las últimas semanas. Bueno, pues el detonante final de la convocatoria anticipada de elecciones por parte de Aragonés ha sido la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos para 2024. El Ejecutivo llegó a un pacto con el PSC, pero no logró hacerlo con los Comuns, Junts o la CUP. El no de los comunes ha sido determinante pues, al final para esta convocatoria electoral. La decisión, sin embargo, no ha sido casual ni tampoco se ha tomado a última hora. Algunos medios apuntan a que hay varios factores que hacen que las elecciones sean la mejor salida para los de Esquerra. Para Aragonés tampoco es mal momento, se acaba de aprobar la ley de amnistía y eso les posiciona de manera ciertamente favorable, pero sobre todo están menos mal que sus adversarios. Veremos qué ocurre, pero en principio el candidato de Junts no está del todo claro, ya que quizá para el 12 de mayo no está aprobada de forma final la amnistía, lo que puede dejar en la era Puigdemont, ya veremos lo que ocurre esta semana. De otro lado está el PSC, que aunque lleva meses con una buena racha en las encuestas, además de los resultados que obtuvo en las generales, los últimos casos de corrupción o la propia ley de amnistía en este caso pues podría perjudicarles. Pero bueno, sea como sea, el adelante electoral no es algo nuevo en Cataluña. Esta es la quinta legislatura consecutiva que no llega a su fin por elecciones anticipadas. La última legislatura completa fue la del socialista José Montilla, que fue entre 2006 y 2010.
Es que de José Montilla, es que a muchos nos, bueno, queda lejos esto, ¿eh? La última legislatura completa, José Montilla. Déjame añadir algo que va en la línea de lo que estás diciendo, y es que, por ejemplo, a mí me llega que puede haber este plan de Esquerra de adelantar las elecciones y me llega ya en noviembre, pensando en estas fechas, en las europeas, un poquito antes, quiero decir que sí, que lo del hard rock, que lo de los presupuestos, que esto puede ser la gota que colma el vaso o la ventana de oportunidad para Esquerra, sobre todo porque a lo mejor el PSC hay una cosa que no se sabía hace tanto tiempo, que era el tema caso Coldo y cómo esto puede acabar lastrando un poco al PSC, pero que esta idea estaba en el aire desde hace meses. Bueno, que también lo sepamos. Dicho esto, vamos a hablar de los políticos. Vamos a hablar de qué o qué han dicho o qué dicen los diferentes partidos políticos. Me vengo contigo, Fran, para hacerlo. Y básicamente vamos a ir partido por partido, sobre todo los 5 que van a tener más que decir en estas elecciones. Empecemos por el partido que está en el gobierno, que es Esquerra Republicana. Fran, tenían la sartén por el mango, porque eran los que podían convocar esto. Sí, de hecho, Pere Aragonés, el propio presidente, anunció el avance de las elecciones el día 13 de marzo en una comparecencia en la que criticó lo que denominó de irresponsabilidad de algunos partidos, en clara referencia, por ejemplo, a los comunes y a Junts, que explicitaron su rechazo a los presupuestos. Habló de bloqueo y de su responsabilidad como presidente para romperlo. Esquerra, en esta línea, ha reivindicado esta semana que el rival a batir es Aragonés, ¿no? Así lo dijo Raquel Sanz, que es portavoz de los republicanos, que aseguró que salen a ganar las elecciones y situó a Junts y PSC como los principales rivales de Esquerra. Si vemos los resultados de las últimas elecciones, veremos que son los 3 partidos que se están disputando el primer puesto, ¿no? En este sentido, Aragonés, en una entrevista a RACU del día 14 de marzo, del día siguiente a la convocatoria de las elecciones, aseguró que su prioridad era reeditar un acuerdo de gobierno independentista con Junts y a priori descartó el tripartito con Comuns y PSC, ya que cree que estos últimos, que los socialistas, tienen un programa incompatible con el suyo. Lo que podemos decir de esta pre-campaña, que ya lleva una semana abierta, es que Aragonés ya ha propuesto que Cataluña, por ejemplo, recaude el 100% de sus impuestos y que luego ceda una parte al Estado, como ya hacen los navarros y vascos con su cupo. Sí, hay que decir que luego, evidentemente, hablaremos de encuestas, pero que como en Cataluña no solo se vota con el eje izquierda-derecha, sino también con el nacional, es que Republicana tiene una posición privilegiada porque es bastante sólido en los dos ejes, pero eso también, lo acabas de decir, Fran, le crea enemigos por todos lados. PSC por un lado, Junts por el otro. Pero como bien has dicho, Fran, al día siguiente de la convocatoria, del anuncio de la convocatoria electoral, Pere Aragonés en una entrevista decía que si por él fuera, reeditaría el inicio de esta legislatura, ese pacto con Junts. Así que, Fran, ¿cuál ha sido la reacción estos días de Junts, del partido de Carles Puigdemont, en el cual Carles Puigdemont no tiene un cargo orgánico? Mira, por ejemplo, este domingo 17 de marzo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, no concretó si investiría a Aragonés como presidente, llegado el caso, ¿no? Y se mostró convencido de que Junts sí que podría liderar el gobierno catalán tras el 12M, tras las elecciones. Turull también verbalizó su no de entrada a pactar con Salvador Illa, del PSC, y que además no renunciarán a la vía unilateral para la independencia. Aún así, días antes, en una entrevista para El País, el mismo Turull dijo que garantizarán la legislatura para Pedro Sánchez en Madrid, siempre que éste cumpla, ¿vale? Tanto en materia de la amnistía como en tantos otros temas relacionados con competencias o financiación. Ahora bien, habrá que ver cómo recibiría el electorado un Puigdemont candidato y sus posibilidades en las urnas. Bueno, aquí tenemos a Esquerra, que prefiere pactar con Junts, un Junts que, bueno, no garantiza absolutamente nada. Y en medio de todo esto, el principal favorito, luego lo hablaremos, el Partido Socialista, el PSC, liderado por Salvador Illa, que ¿cómo le coge este adelanto electoral? Pues mira, por poner un ejemplo, este martes, Lluïsa Muret, que es número 2 del PSC y presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi, dijo que el PSC no se cierra a priori a pactar con nadie, menos salvo con la ultraderecha. Eso sí, a Vox y Alianza Catalana pues los deja a un lado, priorizan llegar a acuerdos con fuerzas progresistas, eso sí, ¿no? Pero evitan hablar de cordones sanitarios, pues como hemos dicho, salvo con Vox y Alianza Catalana, que es la ultraderecha independentista catalana, que, atención, amenaza con pegar un buen bocado a los partidos soberanistas tradicionales en Cataluña.
Por otro lado, en el Congreso de los Socialistas Catalanes, celebrado el fin de semana en Barcelona y que sirvió para renovar a Illa como líder del PSC y proclamarlo candidato para el 12M, Pedro Sánchez proclamó que Illa es la mejor opción para Cataluña, un poco la línea de lo que viene defendiendo en los últimos meses de política de conciliación, ¿no?, para Cataluña, y además que Illa es la opción perfecta para reforzar el autogobierno catalán. Además, Sánchez dijo que Salvador Illa es garantía para unir a la ciudadanía catalana y unir a la vez a esta ciudadanía con el resto de españoles. Y acabó con un España os quiere. Estaban los catalanes hacen cosas y ahora hay un España os quiere. Por favor, no os vayáis, por favor, quedaros, España os quiere. Por favor. Es como la canción de la serie que ya del Marco de No te vayas, mamá. Pues parece, sí, un poco parece sí. algo parecido. Oye, seguimos con fuerzas de izquierdas y aunque no es precisamente la líder en el Parlamento, vamos a hablar de los comuns porque han sido bueno, lo comentaba antes también Lidia, ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos días y si lo queremos ver en cierta manera, la excusa o casi el partido que ha provocado el adelanto electoral. Sí, habrá que ver, luego analizaremos un poco la situación, pero habrá que ver cómo encajan esto los comunes en las urnas. Bueno, en todo caso, la portavoz del gobierno, la socialista Pilar Alegría, dijo el viernes pasado en rueda de prensa que les hubiera gustado que los comunes hubieran dado su apoyo a los presupuestos catalanes para dar estabilidad a Cataluña y a España, ¿no? Aún así, la ejecutiva de Sumar, no obstante, pues se ha alineado con los comunes catalanes, que acusan a Esquerra de haber preferido ir a elecciones que buscar acuerdos. En este sentido, sacamos el tema del Hard Rock, que es este complejo turístico que se quiere instalar en Tarragona y al que se oponen los comunes y otras formaciones y el tejido social de la zona. Lo han tildado de una imposición del PSC, ¿no? Han venido a decir que por ahí no pasan, ¿no? Se olvidan de que otros años sí que han votado unos presupuestos que también incluían esta idea, ¿no? Pero bueno, quizá en todo caso... Quizá porque Ada Colau estaba en el Ayuntamiento de Barcelona y necesitaba que le votasen los presupuestos. Correcto. Al final una cosa por la otra. Pero bueno, este complejo, a priori, ¿no?, delante de las cámaras, es la explicación que dan los comunes para argumentar su no a las cuentas catalanas, ya que el PSC está muy a favor de que se construya este Hard Rock. No es el gran argumento, ¿no?, pero sí que es cierto que detrás subyacen otras cuestiones como la que tú has puesto sobre la mesa, que es la situación en el Ayuntamiento de Barcelona y la falta de acuerdo entre socialistas y comunes. Bueno, pese a ello, Yolanda Díaz, que no comparte la decisión que tomó Pedro Sánchez de prorrogar los presupuestos estatales por el avance electoral en Cataluña, dice que aún así darán todo su apoyo a los comunes en estos comicios. En principio, Jessica Albiach continuaría como líder y como candidata en este 12 de mayo para los comuns, pero también desde este jueves saltaba la noticia de que atención a la marca En Comú Podem, porque de momento tampoco hay un acuerdo entre todos los partidos. Recordemos que En Comú Podem es una coalición de partidos catalanes de izquierdas y de momento no hay un pacto sólido que pueda garantizar que sigamos viendo esa marca en las próximas elecciones. Nos vamos casi al otro lado del espectro ideológico, al otro lado del Parlamento, donde nos vamos a encontrar, por último, te quiero preguntar por el Partido Popular, porque evidentemente, aunque en Cataluña no tiene el mismo éxito que en otras comunidades autónomas, también se presenta y puede tener relevancia. A ver, en principio Alejandro Fernández volverá a ser candidato si no hay novedades de última hora del PP. El PP se enfrenta, además, a una decisión crucial, que es si concurre con Ciudadanos en las elecciones como coalición, que es como preferirían los naranjas, o como una absorción pura y dura. En todo caso, el PP se muestra optimista con que pueda subir en diputados, ahora tiene 3, precisamente debido al desgaste que sufrirá o seguramente Ciudadanos, que espérate que no desaparezca, ¿no?, porque sigue la tónica general, ¿no? Y el que además está sufriendo, el desgaste que está sufriendo Vox a nivel estatal desde hace meses, ¿no? En todo caso, Fernández, que destaca por su verbo y su discurso muy afinado, irónico, directo, ¿no?, lee estas elecciones catalanas en clave de poner fin al procés y a la vez al sanchismo. Y el líder nacional del partido, en este sentido, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho esta semana que Esquerra, Junts y PSC son 3 partidos que apuestan por la ruptura institucional. Sobre la unión o no con Ciudadanos, sí que es cierto que Carrizosa, el líder de Ciudadanos, preferiría una coalición, mientras que la gente de Ciudadanos, le está pidiendo que no torpedee la posibilidad de que puedan unirse a las listas del PP. Habrá que ver cómo acaba esto.
Sobre esto recordemos dos cosas. La primera, estamos poniendo a Alejandro Fernández como candidato y decimos, si no pasa nada raro, recordemos que la relación entre Alejandro Fernández y la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo no es la mejor, pero claro, les ha atropellado la convocatoria electoral, por tanto, también se quedarían sin tiempo. Y por otro lado, lo hablabas tú de Ciudadanos, ojo que no desaparezcan. Claro, cuidado porque ya sería la sentencia definitiva, porque Ciudadanos, recordemos que nació en el Parlament catalán, con Albert Rivera, sus primeros 3 diputados en 2006, por tanto, es un parlamento en este caso diferente para Ciudadanos, es el origen, entonces cuidadito con eso. Dicho esto, muchísimas gracias, Fran. Cerramos el capítulo, por decirlo así, de lo que dicen los políticos. Nos centramos en qué dicen los ciudadanos contigo, Lidia, y evidentemente casi siempre utilizamos barómetros para hacer esta sección. Pues hombre, yo creo que ahora ya directamente hablemos de encuestas, ¿no? Porque estamos hablando de unas elecciones, evidentemente quedan todavía semanas e incluso meses, pero ¿qué nos dicen los últimos barómetros? Bueno, pues son muy pocos los barómetros que tenemos que puedan recoger los efectos de esta convocatoria, de este adelanto de la convocatoria electoral, ya que se convocaron la semana pasada. Pero bueno, este mismo lunes, NCE Report, para La Razón, publicaba una estimación electoral realizada pues justo después de este adelantamiento, donde apuntaban a un PSC muy fuerte que crecería respecto a 2021, Junts se mantendría y Esquerra bajaría ligeramente. De manera que el partido más votado sería efectivamente el Partido Socialista, pero Junts adelantaría a Esquerra posicionándose como la segunda fuerza y los republicanos quedarían en tercer lugar. La otra novedad de este barómetro es la fuerza que le dan al Partido Popular, justo lo que estabais comentando ahora, al que sitúan como cuarta fuerza y donde podría alcanzar los 12-13 escaños, que recuerdo tenían 3. La explicación así a priori pues es esto, ¿no? Que está absorbiendo los votos de Ciudadanos, que se espera que además desaparezcan, al menos según estas encuestas. La quinta fuerza sería Vox, que tendría entre 9 y 10 escaños, que bajarían un poco, pero dentro de lo que cabe se mantienen bastante bien. Luego la CUP, que pasaría de 9 a 7 escaños, y los comunes, que se quedarían con 6 escaños, perdiendo 2 respecto a 2021. Estos resultados son muy similares a los que da Sociométrica para el Español, que es un barómetro que también se ha realizado después de la convocatoria de las elecciones, y aquí presentan a un PSC aún más fuerte, que llegaría a los 42 escaños. También muestra este adelantamiento de Junts a Esquerra y mantiene tanto a un PP muy fuerte con 12 escaños y 11 para Vox. Según la encuesta de NC Report, el crecimiento del PSC vendría a costa de rascar votos de algunos votantes de Ciudadanos también y también de los comunes, incluso un pequeño porcentaje de Esquerra, que bueno, esto ya lo vimos en algunos barómetros que hemos visto antes en el plano nacional. Y bueno, el otro partido que crece bastante es el Partido Popular, que estaría aglutinando pues efectivamente votos sobre todo de exvotantes de Ciudadanos y también de Vox, que quizá aquí pues haya un tema de voto útil. Esto en cuanto a las encuestas, lo decías tú, Lidia, no ha habido muchísimas encuestas con las que podamos trabajar desde la convocatoria, desde el anuncio de Per Aragonés. Lo que sí quiero preguntarte es si las pocas encuestas con las que podemos trabajar siguen o no una tendencia, una línea similar a lo que nos estaban diciendo barómetros anteriores. Sí, la verdad es que más o menos sí que se sigue la misma tendencia. Esta subida del PSC ya se podía ver en el último barómetro de opinión pública que hizo el CEO, el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, donde le daban una horquilla de entre 39 y 45 escaños. Eso sí, no mostraba, al menos en este barómetro que se realizó en otoño y se publicó en noviembre, este posible adelantamiento de Junts a Esquerra, ya que seguían situando a los republicanos como segunda fuerza con entre 29 y 34 diputados, y a Junts los dejaban bastante atrás con entre 19 y 24, que serían bastantes menos que en 2021. De todas formas, como comento, este barómetro es bastante anterior, pero aún así el CEO pues tiene unos barómetros muy buenos, así que también deberíamos tenerlo un poco en cuenta. En cuanto a esta subida del Partido Popular, que sí que se veía ya en otoño, de hecho aquí en el CEO pues le daban entre 12 y 17 escaños. Pero claro, Ciudadanos pues desaparecería perdiendo sus 6 escaños actuales. En cuanto a la CUP y a Vox, bajarían ligeramente y los comunes podrían llegar a alcanzar los 14 escaños de los 9 que tienen ahora, que es más de lo que ahora las encuestas más recientes les dan. Y ojo con este último barómetro del CEO, que no tiene en cuenta algo que empiezan a tener en cuenta las nuevas encuestas y que iremos repasando en las próximas semanas, que es lo que se ha venido a llamar el cuarto espacio independentista, es decir, la posibilidad de que además de Esquerra, Junts y la CUP aparezca un cuarto partido
independentista. Las opciones, recordemos, serían una lista ciudadana de la Asamblea Nacional Catalana, que ya se descarta porque los propios miembros de la Asamblea Nacional en una votación descartaron presentarse en estas elecciones. Luego tendríamos una iniciativa nacida de Clara Ponsatí, quizá la recordaremos porque fue una de las conselleras que marchó con Carles Puigdemont y Toni Comín, y que es eurodiputada. Bueno, se uniría a Jordi Graupera, que también se presentó hace unos años en las elecciones de Barcelona. Esto sería otra lista. Y la última, lo comentaba también Fran, Aliança Catalana, este partido de extrema derecha liderado por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll desde las últimas elecciones municipales, con estas tendencias más de hablar de la inmigración, xenofobia, etcétera, pero que a la vez es independentista. En este eje nacional no lo colocaríamos tanto en el lado nacional español, sino en el nacional independentista. Así que estas serían un poco las opciones que tendremos que ir repasando, y sobre todo yo me quedo, Lidia, con lo que has subrayado varias veces, tanto en las encuestas anteriores, que no lo veían tanto, como en las nuevas, que sí lo ven, que es el posible adelanto de Junts, el sorpaso, no sé, Junts a Esquerra, porque esto es clave. Es clave para la pregunta que os quiero hacer, y es: ¿quién sale ganando con todo esto? Lo decíamos en el título del episodio, y si ha acertado Esquerra, porque al final, si acaban gobernando otra vez los independentistas, ¿quién quede primero en esa fuerza independentista? Puede ser clave. No sé, Fran, ¿cómo lo ves? ¿Quién sale ganando? Si acierta Esquerra con este adelanto. A ver, esto lo tendremos que ver el día 12. Lo que yo sí que creo que Aragonés entiendo que ha visto el momento adecuado para intentar sacar rédito a este adelanto electoral, ¿no? No solo por los presupuestos, sino con Puigdemont fuera, la amnistía recién aprobada en el Congreso y ahora empantanada en el Senado, ¿no? Por lo que no está claro si podría volver a Cataluña en mayo, en junio, sin que lo detengan, ¿no? Y el caso Koldo sobrevolando la cabeza de Salvador Illa, que por entonces era ministro de Sanidad, y nos consta que hay varios medios de comunicación rascando a ver si sale porquería que afecte al ahora candidato socialista, pues de alguna manera Esquerra pues ha buscado limitar daños, ¿no? Y evitar, por ejemplo, también que Junts le supere, que el PSC pues le pueda sacar aún más ventaja, ¿no? Acierto o no, sí que es cierto, lo has comentado tú antes, Esquerra afrontaba una difícil situación estando en franca minoría en el Parlamento y sin un acuerdo para los presupuestos. O sea, que el avance electoral era cuestión de tiempo. Tú al principio lo has comentado, ¿no? Esto no nos cae de nuevo, ¿no? Esto era cuestión de tiempo, ¿no? Pero ojo, que ahora acaba de explotar un tema delicado como son las prisiones. En Cataluña, como sabéis, las competencias en prisiones las tiene la Generalitat. Y es que el asesinato de una trabajadora en una prisión de Tarragona de hace unos días ha puesto al colectivo de funcionarios de prisiones en pie de guerra y piden la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart. Es una dimisión, es decir, una dimisión ahora mismo de una consellera del Govern, aunque Ubasart sea independiente y proceda de Podemos, pues podría ser una estocada para Esquerra de cara al 12 de mayo, ¿no? Luego, a nivel estatal, ojo Sánchez, porque pese a esta situación esperaba que Aragonés pues acabara la legislatura. Entonces, el nuevo escenario que salga del 12M puede alterar las mayorías, ya no solo en el Parlamento, que seguro que lo hará, sino, aunque no tanto quizá, luego ya lo hablaremos, pero pueden alterar las mayorías, las alianzas en el Congreso. Con la amnistía aprobada y otro panorama en el Parlamento, ¿qué necesidad tiene Junts o incluso Esquerra de seguir dando apoyo al PSOE en Madrid, ¿no? Habrá que ver también qué sucede con este aspecto. Antes hemos sido un poco malos hablando de ese quid pro quo Ada Colau presupuestos de la Generalitat de hace un año. No seamos tontos, había un quid pro quo. Tú me apruebas los presupuestos en la Generalitat, yo te apruebo los presupuestos en el Congreso. Y evidentemente con esta convocatoria electoral salta todo eso. Y una cuestión que hay que tener en cuenta, que evidentemente no es del episodio de hoy, pero que seguro que estáis de acuerdo conmigo. A Pedro Sánchez ha puesto un circo y le han crecido los enanos, porque ya no tiene dos partidos en precampaña como son PNV y Bildu, ahora tiene 4 socios. PNV, Bildu, Esquerra Republicana y Junts, o sea que muy bien apuntado eso que dices de Pedro Sánchez. Por cierto, Lidia, no sé si hablando de Pedro Sánchez se le ha puesto a Pere Aragonés cara de Pedro Sánchez cuando convocó las elecciones 12 horas después de perder las municipales. No sé si te acuerdas, ¿no? Decía ahora Fran lo de, bueno, a lo mejor lo hace para reducir daños. Bueno, en general, no sé cómo lo ves, Lidia. Bueno, yo la verdad es que tampoco veo un claro beneficiario de este adelantamiento electoral, pero tampoco de haber continuado con la legislatura. Entonces, quizás sí que ha sido una jugada que le ha venido bien a Esquerra,
Por un lado, he leído en algunos medios, ¿no?, que decían que incluso pues, la gestión que iba a tener que hacer, por ejemplo, de la sequía y demás, pues a lo mejor le podía suponer un desgaste. En cuanto al posicionamiento de Esquerra, me parece que está en un momento bastante delicado porque, como tú dices, juega en los dos ejes y es un poco ambiguo. Vemos que, por ejemplo, Esquerra tiene mucho voto dual con el PSC, entonces tampoco necesariamente tiene un voto súper independentista, entonces fácilmente se le podrían ir al PSC y al mismo tiempo fácilmente se le podrían ir votantes a Junts porque no le consideran tan independentista. Entonces, bueno, creo que la situación es un poco complicada y yo creo que ha sido una salida y pues ha sido una jugada, como bien has dicho, como la de Pedro Sánchez, que puede salir muy bien o muy mal. Y en cuanto al PSC, pues yo creo que tampoco les viene mal del todo, pero tampoco creo que estuvieran del todo preparados. Entonces, aunque funcionan muy bien en Cataluña, no sé si ahora mismo la marca del Partido Socialista a nivel nacional está en su mejor momento y no sé si esto les puede influir. Y Junts, pues bueno, yo es que desde mi posición, ¿no?, que no soy tan experta como vosotros en la política catalana, les veo que van un poco por libre. Entonces, pues bueno, a ver qué tal les va. Tampoco creo que les vaya tan mal y eso. Bueno, a ver, hablando, más que libres, hablando en términos de ciencia política, Junts claramente tiene una posición en uno de los dos ejes, en el nacional, incluso superando a Esquerra, como tú dices, para intentar arrebatarle votos de ese eje a Esquerra. Y en el otro eje es que, Lidia, yo sigo usando incluso en mis clases los datos que sacamos aquel día contigo, de cómo los votantes de Junts es que no son de centro, son de izquierdas. Mientras que Junts, para todo, y esto Fran seguro que me lo corroboras, es convergencia, es el centro derecha, es... Y no te encaja, entonces, claro, es que hay un eje en el que estamos totalmente perdidísimos con Junts. Y yo creo que Junts también a la hora de hacer una campaña está perdidísimo. Y lo vamos a ver en la precampaña y en la campaña. Un Junts que hablará de la ley de amnistía, de Puigdemont y su vuelta, etcétera, etcétera. Mientras que unos comuns o un PSC, etcétera, habla de en los presupuestos, dinero, políticas sociales, porque claramente cada uno tiene un eje. Y luego Esquerra Republicana, lo interesante que es Esquerra Republicana, como tú decías, en cuanto a su posición estable en los dos ejes, pero que también tiene muchos tiburones, tanto en el lado de izquierda-derecha con el PSC, mucha fuga hacia allí, y veremos qué le pasa con Junts. Bueno, evidentemente hablaremos de esto durante más semanas, hablaremos en próximos episodios a medida que se acerquen las elecciones, pero como siempre, Lidia, Fran, un placer enorme teneros. Evidentemente descansamos unos días por esta Semana Santa, pero os quiero en el próximo episodio. Nos vemos a la Perfecto. vuelta.